Hola, hola, bienvenidos a De Cero a Héroe, podcast en donde convertimos ideas en negocios y a soñadores en empresarios. Hoy tengo un invitado de lujo, una persona que llevo unos meses conociendo, compartimos un programa de radio juntos y es una personalidad en LinkedIn, tiene una audiencia de más de 100.000 seguidores, es empresario y es de Ecuador y aquí les tengo a Ricardo Gaibur. Ricardo, querido Ricardo, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Jesús, un gusto saludarte. Saludos a todos quienes nos acompañan. Muchas bendiciones. Feliz de estar aquí contigo compartiendo algo de espacio. Qué bueno, qué bueno. Ricardo tiene una bueno, yo acabo de bromear con él en línea, o antes de empezar aquí, pues yo digo que él es como una biblioteca ambulante porque tiene no voy a decir que lo sabe todo, porque yo creo que nadie lo sabe todo, pero conoce muchas cosas y conoce muchos temas y habla mucho de liderazgo, de empresa, me imagino que por ser empresario, emprendedor, imagino empleado antes de hacer lo que hace hoy. Entonces, igual, voy a dejar que Ricardo nos cuente quién es Ricardo y de dónde sale Ricardo y cómo llega Ricardo a ser la persona que es hoy. Muchas gracias Jesús. Primero, no me creo más que nadie. Humildemente creo que hay mucho que aprender y hay muchas pruebas que superar. Y la vida es eso, o sea, la vida es una prueba en la que compartimos todos. No hay que creernos más, pero tampoco creernos menos. O sea, si alguien logró algo, eso significa que es posible y nosotros también podemos. ¿Quién soy? Soy una persona como la mayoría de nosotros, de todos. Si hay personas que salen a lo excepcional, pero no me considero una persona que esté en esa esfera de lo excepcional. Soy una persona que le gusta siempre estar aprendiendo, capacitándose, leyendo. De hecho, tenemos también un grupo de club de libros, que es un grupo grande, grande, sí, ya. No sé si ya lleguemos al millón este año, Jesús, pero creo que está bordeando más de los 800.000. ¿Qué más? Sí, me he dedicado a hacer negocios desde pequeño, me ha gustado, tengo ese espíritu emprendedor que se conoce. Y eso me ha llevado a conocer cosas. Si tú eres emprendedor, eres curioso, te gusta probar, no tienes miedo a fallar. Suelen ser como características de este espíritu emprendedor. Y eso me ha permitido, como tú decías, conocer cosas. Entonces me he estado metiendo en... Normalmente cuando te metes en algún negocio tienes que entender el negocio, a las buenas o a las malas. Normalmente si entiendes a las malas terminas quebrando, pero si entiendes a las buenas puede ser que te vaya bien. Entonces eso me ha obligado a conocer negocios, conocer cosas y sí, siento que en ese andar he ido aprendiendo de todo un poco. Me gusta mucho mm, que las personas estudien. No creo, no creo que un curso de $2.000 de un fin de semana sea igual o se acerque a una maestría de 2 años. Eh, un diplomado de 6 meses cuesta, formalmente hablando de universidad, te cuesta menos que un curso de un fin de semana de $2.000. Entonces, siempre suelo decir que continuemos estudiando, pero también diferenciar entre esa educación formal y una educación ocasional, eventual, que no está mal. Pero tú tienes cursos o libros que empiezan desde $20 y te aportan buen valor por $20. Pues si vas a invertir más, hay que tener como un costo-beneficio. Ujú. Entonces, bueno, en ese andar de estudiar, he estudiado algunas maestrías, he estudiado también algunos diplomados, algunas especialidades. Actualmente estoy haciendo un doctorado con especialidad en lo que se conoce como gobernanza algorítmica e implicaciones en recursos humanos. Entonces, estoy metido en eso. En la universidad de pregrado que estudié para abogado, licenciado en ciencias políticas. No terminé, pero estudié algo de psicología. Estuve 3 semestres. Es algo que me gustaría regresar en su momento, pero creo que ya estoy como un poco saturado de estudios. Pero es Entonces, casualidad, pues tú me estás contando y estoy viendo que tienes un montón de carreras, pero eres abogado de profesión, o sea, tu primera pregrado eres abogado, sí, 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 correcto. eres licenciado en Derecho. Sí, entonces avanzamos en esto. Como te digo, ahora estoy en el tema del doctorado. El doctorado también me ha ayudado a cambiar un poco la literatura
por el conocimiento académico. Además me dedico a leer artículos científicos. Es Claro, porque un interesante, de doctor hecho me gusta. ya no es un doctor, una persona PhD tiene que hacer investigaciones, tiene Correcto. que dar, dar, Aprender dar mucho, clases, uso pues. de metodologías. ¿Mm? Sí, sí. Ok. Entonces, así es mi vida actualmente. Tal vez justo puede surgir eso ya que rato trabajas o haces algo. Sí, ventajosamente he podido hacer esto de estudiar y estar en otros proyectos porque previamente, claro, también me he sacado el aire trabajando. He hecho negocios, he hecho empresas, he quebrado negocios, he quebrado empresas. Otras han salido bien. Y claro, eso me ha permitido tener un sueldo y ese sueldo me ha permitido tener tiempo y el tiempo lo dedico para seguir formándome, desarrollándome. Y esto no para, o sea, cada vez hay nuevas cosas. Ahora el tema de la nueva economía algorítmica mismo es increíble todo lo que se está pasando, no es que va a pasar. Ahora nuestro cliente no son personas, son algoritmos. Entonces tú lo que sea que hagas, tienes que ser es para el algoritmo. Cosas que están pasando, no sé si todo el mundo se está dando cuenta de eso, pero No sé, claro, pero me llama la atención porque que lo comentas ahorita y lo comentaste, el doctorado se llama gobernanza algorítmica. esa es mi especialidad, Y cómo, con qué se come eso? que es la gobernanza algorítmica. Verás, hay que dar pasos atrás, ¿no? Nosotros vivimos en sociedad y la sociedad necesita tener un sistema de gobierno. Entonces, los sistemas de gobierno normalmente buscan que las personas tengan cierta actuación para conservar un orden establecido. Y de ahí tú vas a tener un desarrollo de modelos de Estado, desde la aristocracia, la democracia, la plutocracia. Eh, Eso mismo se replica a otras organizaciones, de la macro a otras organizaciones. Tienes los carteles de comerciales, tienes los monopolios, que son, no sé si son formas de organizar mercados o organizaciones para que las personas hagan lo que quieren los que están en el poder. Entonces, quien ejerce el poder ejerce el gobierno. Entonces, este concepto de gobernanza primero te surge como un marco de acción. Entonces, en un marco de acción tú dices, no, es que aquí Jesús es el gobernante y hace lo que le da la gana. No, 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 Jesús no va a hacer lo que le da la gana. Le vamos a poner un marco. O sea, de aquí a acá tú decides, pero no puedes hacer ni lo de aquí ni lo de acá. Entonces, la gobernanza empieza siendo como un marco y claro, ponte en las organizaciones, te da pauta a algo que se conoce como compliance. Entonces son normativas de ética y normativas legales que siempre y cuando las personas acepten, adopten, participen, se institucionaliza. Si no, no vas a institucionalizar esto y obviamente vas a tener esas luchas entre que no aceptan, aceptan, cambian de gobierno, cambian de normativa. Y esto se aplica a organizaciones pequeñas como a estados o gobiernos grandes. Entonces, la gobernanza inicia como un marco para garantizar derechos, garantizar cumplimiento de obligaciones, repartición, consideración en la toma de decisiones, consideración en la participación del gobierno, en las acciones, en las restricciones. Pero la gobernanza evoluciona y ahora también es una forma de gobierno. Es una forma de gobierno que exige que el gobierno tiene que estar repartido entre todos los actores, entre todos los involucrados. Entonces, una gobernanza hace que, por ejemplo, en una empresa se considere desde al conserje que trabaja en la empresa, se considere a la persona que hace seguridad que es de otra empresa, se considere a los vecinos del barrio, que es por donde transitan los vehículos de la empresa, se considera a las autoridades municipales. En general, se considera a todo el mundo, incluido el medio ambiente, la naturaleza. Entonces, tienes que tener esto de una participación que asegure la sostenibilidad, tanto para la empresa en lo económico, en lo social, en lo ambiental. Entonces, la gobernanza se plantea como un modelo de gobierno más justo, más equitativo, más correcto, se podría decir. Bueno, en todo caso, un modelo que hace que los participantes tengan voluntad de actuar ahí y que no venga una autoridad a imponerte, Jesús, esto no es tuyo, te vas. ¿Y a qué rato me dijeron? ¿A qué rato? No, está en la ley, chao. No, 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 la gobernanza exige que quien ejerce el gobierno tiene que desarrollar ese empowerment, esa participación activa en el resto de actores. Y Ok, mutuamente todos y como dijiste, no es solamente de
gobierno como tal, sino aplica también para las empresas, con una forma de liderazgo, una forma de Implica organización. liderazgo, gobernanza. Quienes tiene el gobierno, más que ser el encargado de gobernar, tiene que tener liderazgo, definitivamente, porque tienes que hacer que las personas que no participan en un edificio, una organización pequeña, un edificio, tú vas a tener vecinos que no les interesa lo que pasa en el edificio, te faltan en las reuniones. Entonces, una correcta gobernanza hace que esos vecinos también participen, todos son considerados. Todos son tomados en cuenta. ¿Por qué? Porque el día de mañana tú puedes poner un cartel o cambiar de nombre del edificio y los tres que faltaron te van a hacer una huelga porque ellos no participaron en la reunión que eligieron cambiar de nombre del edificio. Ah, estoy de acuerdo. Las he Entonces, vivido, sí. ya. Esto se aplica a todo, o sea, la gobernanza va para todo. El momento que hablas de algorítmica, hay un paso intermedio. Todos los procesos tienen que cambiarse al mundo digital. Ok, Entonces, haces exactamente lo mismo, pero en digital. ok, Entonces sigue todo igualito. Eres tú el que decide, eres tú el que tipea. En lugar de escribir a papel, escribes en la computadora. En lugar de guardar en el archivero, guardas en el disco duro. Básicamente cambiaste a digital. Entonces tienes un gobierno digital. ¿Eso qué hace? Que sea más veloz, que sea más asequible, siempre y cuando haya una infraestructura. Para hacer esto necesitamos que también haya infraestructura. Tú no puedes hablar de un gobierno digital si el 50% de tu población, llámese un edificio, llámese una empresa, llámese un país, no tiene acceso a medios digitales. Entonces necesitas primero desarrollar infraestructura. Pero bueno, dado el caso que se pase a tema digital, igual en una empresa, si has dicho de paso, ¿no? O sea, si tú quieres todo esto, quieres digitalizar una empresa, tienes que cambiar de computadoras, tienes que poner etiquetas, tienes que tener lectores de barras de código, o sea, todo tiene que ok. transformarse a digital. Tienes que tener estaciones de trabajo en línea para que las personas puedan trabajar donde les dé la gana. Lo importante es el trabajo, no la presencia, todo digital. Pero sumas un elemento más. Bueno, para este elemento más también hay que entender algo de teoría. Hay una teoría que te llama del actor red, me parece que es Bruno Latour. Entonces, esta teoría te dice que el actor no necesariamente es el ser humano. Actores de lo que sucede en la sociedad son también las cosas, o los animales, o la naturaleza. Entonces, por ejemplo, tú tienes planificado hacer algo, pero ¿sabes qué? Al planeta no le dio la gana de eso y genera una erupción, un temblor, un maremoto. Ya, tu planificación y todo lo humano se va al diablo. ¿Por qué? Porque Ujú. la realidad no solo es a base de lo que tú decides hacer o lo que entre personas deciden, o hay estas luchas de estas dinámicas de poder para saber qué se hace, qué no se hace, sino hay otros actores involucrados como puede ser la naturaleza, otro actor clásico es la tecnología. Tú planeas hacer algo, pero tu competencia aparece con una máquina que produce 10 veces más que tú. Entonces ya te cambió todo. Tú pensabas ser el que más vendía en tu país, ahora ya no. Tu Mm, producción no abastece la economía de escala de tu competencia, te está destruyendo. Entonces la tecnología se presenta también como otro factor. Ahora, dentro de esto, hay evolucionas un poco más y hay una teoría que se llama el sociotécnico, en donde la tecnología se vuelve de herramienta, y esto conceptualmente hay que entenderlo, de ser una herramienta pasa a ser un actor y ujú. eventualmente evoluciona a ser un sujeto, que son distintas implicaciones. Acuérdate que sujeto es sujeto de obligaciones, derechos, puede firmar contratos, tener entidad, personería jurídica. En cambio, un actor, no, un actor es el constructor de una realidad. Entonces, desde un punto de vista sociotécnico, la tecnología ya pasa a ser un actor. Y esto tú lo ves mucho, sobre todo en empresas automotrices, que son las pioneras que utilizan estos modelos de Lean Manufacturing con el desperdicio cero, tecnología al máximo. Claro, la tecnología es la que co-trabaja y co-crea con las personas. Entonces, deja de ser Claro. herramienta a ser un coactor. Me parece que tú también No, manejas mucho de no esto. es un asset, por ejemplo, no es un asset que es una mesa que lleva un producto de un lugar a otro, sino más bien es algo que es parte El- importante del empaque, por ejemplo. O sea, Es estoy de un, es acuerdo. una usando tu ejemplo, pasa a ser la mesa que lleva el producto de un lado al otro, empujado, ahora pasa a ser la mesa que programa cuánto puede cargar de peso, le dice a la mano robótica hasta dónde cargar
y sabe cómo repartir esa carga según se van actualizando sus datos. Claro. Eso, de hecho, ocurre en las bodegas de Amazon. Sí, sí, Trabajan sí. así. Entonces, es un buen ejemplo el de la mesa. Deja de ser una herramienta a ser un actor. Y es tan actor que literalmente despides a la persona que empujaba la herramienta. Total. Y ahora la dejas como, pues, como gestor de algunos parámetros, pero sí. Correcto. Entonces ya quien está a cargo de ese proceso es lo que antes era la herramienta, ahora pasa a ser un actor sociotécnico. Ujú. Entonces aquí hay un tema, pero no tienen conciencia, no tienen pensamiento, pero tienen programación. Entonces ahí entra una cosa que se llama el gobierno de datos y el gobierno de los algoritmos. Entonces, lo primero es, el gobierno de datos es que tú necesitas saber con qué se entrena, en dónde se va retroalimentando toda la información que va a usar la inteligencia artificial. Entonces, tú puedes decirle, estos datos sí, estos datos no. Si empiezas a discriminar, el algoritmo después va a salir con sesgos. Entonces, tiene que haber ciertos criterios de cómo se van a gobernar los datos. Luego, En- cuando tú programas al algoritmo, tú tienes que decirle cómo va a actuar. Fíjate que no sé si has visto últimamente cómo es el lío con el Grok de Elon Musk, que Ujú. básicamente desvestía a las personas sin censura. Sí. Entonces hubo muchas niñas y los padres vieron eso, que les desvistieron con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial lo hacía libremente en su red social en X. Y quien programó, programó con libertad al algoritmo. Entonces, las personas actuaron con toda la libertad sobre el algoritmo. Y entonces Entonces, ahorita lo que tú estás estudiando y las cosas que están haciendo es justamente para regular ese tipo de cosas también, ¿no? tal vez regular, tal vez no. Lo que pasa es que cuando tú haces que los algoritmos toman el poder de los elementos sociotécnicos, entonces ahora tú llegas a un punto en donde los algoritmos deciden y accionan por ti. Un ejemplo clásico es esto de la uberización. ¿Quién es el jefe? Es el algoritmo. Mm. Ya. Ahora el trasfondo es esto. ¿Para quién es el algoritmo? ¿A quién sirve? Entonces, ¿sirve a sí mismo o sirve para desarrollar a las personas? Entonces, ¿te acuerdas del concepto de gobernanza? Gobernanza es que todos participen, que todos, el típico ganar, ganar que se habla en negociaciones o en mentalidad, que todos ganen, que todos decidan de voluntad participar. Aquí hay una cosa, si tú decides de voluntad participar, colaboras, Ujú. pero si tú no decides y te obligan a participar, tú no colaboras, tú estás en competencia y en Claro, resistencia. muy común. Entonces la gobernanza lo que busca es que todos quieran. O sea, Jesús, esto hicimos los dos, nos decidimos los dos, así que ahora nos fue bien, disfrutamos los dos, nos fue mal, salados, loco. Tú mismo te metiste en esto, nadie te obligó, tú decidiste. Entonces es diferente el nivel de compromiso. No sé si logro explicarme. No, Entonces sí te entiendo. Que la sea gobernanza, gobernando. O sea, que al final, al final una cosa que sea gobernar es algo que se deba llevar, ¿no? O sea, o no que se deja llevar, pero o sea, que el se... gobernar y gobernanza es distinto. Gobernanza es una forma de gobierno en donde todos participan. Ok, Gobernar es el acto de accionar el poder de gobierno. ok, El ok. gobierno es la autoridad, la institución que está a cargo de dirigir. Gobernabilidad, ya que estamos en esto, es la capacidad de ejecutar lo que se decide. Entonces, si no tienes capacidad de ejecutar lo que se decide, no, es ingobernable, no hay gobernabilidad. Estoy de acuerdo. O sea, sí, sí Entonces, te entendí. Confundí los términos, pero te entendí. Perfecto. Ya ven como, como yo decía, que es como un diccionario ambulante porque sabes todo. Bien. No, no es que te dice, no, mira, te explica el bueno, detalle. es que son cositas que si no tienes los conceptos previos sí te puedes confundir. Es que no es trivial, ¿no? Pero es bueno que No, me expliques también porque cuando dijiste lo de la parte de gobernanza digital, o sea, cuando invertiste, y tienes toda la razón, ahorita vivimos un mundo cambiante de muchas cosas y medio tocamos la tecnología cuando estamos hablando de los casos del robot o de los algoritmos que tienen peso y ¿cómo se llama? Ya no son simplemente
una herramienta, son un personaje más, son una persona más, bueno, no persona, pero un sujeto más Actor. un actor que forma parte de la ecuación. Y yo sé que hace un tiempo lo hablamos, pero también ahorita que estamos viviendo en esta inteligencia artificial, ahora entiendo, cuando tú me decías aquel momento, es, ok, la inteligencia artificial es un actor más, porque sí es verdad, alguien lo programó a su imagen y semejanza, o bueno, o lo que en ese momento estaba intentando colocar, ¿no? Y, y es donde nosotros tenemos que tener no sé, la sapiencia la, la sabiduría, no sé, suficientemente, no me sale la palabra, pero como La para que, prudencia. exacto, como para que podamos entender que eso es un actor más y una parte más de nuestra vida, que no es simplemente alguien que es un subordinado, porque, bueno, ahorita más o menos, pero también toma parte, ¿no? Lo que pasa es que esto que es un actor más, a ver, para movilizarte de un lado al otro, ¿quién lo hace? Entonces, de rato que tú dices, lo hace una herramienta, lo hace una máquina. Chévere, pero si esta herramienta o esta máquina falla y tú eres el propietario. Busca otra. Sí. No, si tú eres el propietario, te pongo este ejemplo. Tú tienes tu carro parqueado en la calle. Te olvidaste el freno de mano y tu carro se resbala. Ujú. Dios no quiera atropella, pero digamos, choca otro carro, lo destruye al otro carro. ¿Quién es el responsable? Claro, yo. Al final de cuentas soy yo. Y ahora en este otro caso, si tu auto tiene inteligencia artificial, tiene algoritmos, y tú lo estacionas bien, los dejas bien, pero solito se prende y solito se va, ¿quién es el responsable? Punto interesante porque ahí es donde realmente quién, Deja de ser herramienta. Entonces ya es exacto. un actor, pero ese actor igual tiene una responsabilidad. Lamentablemente no me acuerdo, pero hay un fallo de la Corte de Estados Unidos contra un barco pequeño que golpeó un barco grande y lo hizo naufragar, me parece, en donde la Corte falla y les dice, más o menos esta parte decía el fallo. Si bien no es obligatorio el uso de radio en los barcos, es una negligencia que usted no haya instalado la radio en su bote y haya ocasionado este accidente. Por Claro. lo tanto, ante su negligencia, es decir, omitió hacer algo importante que era poner la radio en el bote, ante su negligencia tiene que pagar. Y tiene todo el sentido. Claro, pero ahora trasládalo a nuestra época moderna. O sea, las radios en los barcos ya está hace rato. Claro. De hecho tiendes a regularizar, ¿no? Ahora es obligación legal tener radio en el auto, digo, en el bote. Pero, ¿qué pasa con la inteligencia artificial? Acá también hay el criterio de negligencia. Todavía no hay una normativa que te obligue, salvo Europa que se ha dedicado demasiado a normar, pero nuestros países latinos no tienen. Tú estás en Texas, me parece, estás Ujú. en una zona tecnológica, pero Estados Unidos tiene una visión muy abierta, ellos tienen una legislación muy abierta a que es válido todo lo que se pueda mientras no haya delito. Entonces, dale. Sin embargo, en ese sentido, por ejemplo, el Tesla o la mayoría de los Tesla son carros autónomos que pueden viajar solos, pero ellos pusieron una regulación aquí a raíz de un incidente que ocurrió y ahorita el Tesla tú lo sueltas o te quedas dormido y te dice, hey, para que yo funcione, o sea, tienes que estar despierto, tienes que estar bien. Entonces me imagino que tiene unos sensores que te ve la cara, ¿no? O sea, Es que es es por así, eso, porque al final de cuentas el Tesla va a chocar, pero la culpa no le voy a echar la culpa al Tesla, al final de cuentas va a ser tuya. O sea, yo creo que estamos en un punto raro, ¿no? De la es historia. el proceso de cambio, es el proceso de cambio, adaptación. Estamos viviendo eso, pero las personas no se dan cuenta. O sea, de hecho, solo por terminarte, ¿no? Lo contrario a la gobernanza algorítmica podría ser algo que se conoce como la gubernamentalidad algorítmica o lo que se conoce como la algocracia. ¿Qué son esas dos cosas? Básicamente es que el algoritmo te hace una psicología push a ti para que tú entres en un estado de catarsis, de inercia, en donde no te das cuenta de lo que pasa y haces lo que el algoritmo te pide. Acabó. Y creo que muchos viven así hoy en día, hablando de redes sociales, por ejemplo. Claro.
pero las personas no hablan de eso. Por eso no sé si has visto mis publicaciones, aunque últimamente no utilizo eso, pero generemos conciencia. Y yo hablo mucho de generar conciencia. La conciencia es, oye, pilas, despiértate. ¿Por qué? Porque estás en ese estado en donde eres un inconsciente que estás a merced de quién. A la final estás actuando, pero ¿quién decide tu actuación? ¿Quién decide lo que tú haces? Si no eres tú, es alguien más. Exacto, Entonces, exacto. antes cuando eras esclavo, bueno, no cuando eras, no me ha sido, perdón, me expresé mal. Bueno, Antes depende. cuando hubo la esclavitud, las personas que fueron esclavos, ¿quiénes así eran los responsables de lo que hacían? Eso era fácil, lo usamos. Esos Sí. eran los responsables. Oye, pica piedra. Ya, ¿quién? Pero no quieres. ¿Y por qué lo haces? Porque si no me dan con látigo, aquí está este man. Pero ahora a veces nos damos cuenta que estamos haciendo patrones repetitivos que dominaron nuestra mente, nuestra conciencia y estamos viviendo algo que tal vez no queremos, no elegimos, pero lo estamos haciendo y alguien eligió por nosotros. Por De, supuesto, de sí. hecho, ese alguien eligió por nosotros, cuando examinas un poco más, hasta ese concepto de libertad es medio falso, porque nadie nace libre. Cuando nacemos en un orden jurídico en donde hay reglas y normas que debemos cumplir. Ujú. Y los encargados de enseñarnos eso son nuestros padres. Si nuestros padres no nos enseñan eso, te quitan la tutela del niño y pasa a cargo del Estado. Y el Estado es el que crea las normas y leyes que tienen que respetarse. Es Entonces, interesante, porque para no meternos por ahí, pero ese término de la libertad pues, da para un, no sé, para como 3 horas de clase o claro. de conversa. Pero bueno, ya ves el tema. Yo estoy estudiando esto de la gobernanza algorítmica, que precisamente es darle ese giro a la tuerca para que los algoritmos nos ayuden a que todos participemos de forma activa, nos desarrollemos, saquemos nuestra mejor versión para ser actores activos en los procesos de gobierno Y que en, no en sea todo- en solamente todos un los grupo, niveles. que no sea solamente un grupo. Y yo creo que el mejor ejemplo que tú has dado aquí es cuando hablaste del grok y la parte del desnudar. O sea, porque es que el por qué, el quién, ¿sabes? Siento que hay algo más que debemos hacer para que todos participen, como tú dices, y que no simplemente sea algo que alguien puso y nosotros no tenemos que seguir bajo las reglas de alguien. O sea, es diferente, ¿no? O sea, estamos en una época un tanto, como tú Entonces, dices, estamos cambiando, y adaptándonos y sí, aprendiendo. sí, tienes razón, pero es complicado porque imagínate que tú pones tu negocio y tú dices, mi negocio se hace así. Así funciona y contrato a Ricardo y Ricardo tiene que hacer lo que yo le digo. O sea, ¿en qué momento hablamos de la gobernanza? ¿En qué momento sería mi desarrollo? Me estás reduciendo a un ser, una herramienta orgánica. Una herramienta. Esa parte es complicada porque las empresas, al final de cuentas, yo siempre he dicho que las empresas no son democráticas, no sé si puedan ser o no hasta cierto punto, pero Pero no es hay alguien democracia. que pone una regla y unas leyes. Pero es difícil, porque sobre todo ahorita con estas nuevas generaciones, o sea, un muchacho de 20 años que me toca, pues yo tengo gente que lidero, tú a los muchachos de 20 años no le hablas de la misma manera que le hablas al de 40, no, ni de chiste, no funciona igual. Pero, ¿Pero qué pasa ahí con la educación, con el ejemplo? O sea, tú no me ujú, puedes venir a hablar a mí de gobernanza para establecer el modelo de gobernanza del país, de la nación, del mundo, pero en la empresa haces todo lo contrario. exacto, estamos de acuerdo. Es un tanto interesante, para ponerle palabras, O porque sea, yo lo que creería es que debemos crear conciencia. Yo sostengo que en las empresas tienes que tener sistemas de gobernanza ujú, para precisamente esto, que todos tus actores. Fíjate que si no tienes un buen sistema de gobernanza, tal vez tú no tengas la huelga con tus empleados, pero pueden ser por tus clientes. O tal vez no es ni por tus clientes ni por tus empleados, pero es por la gente del barrio que se ¿no? Y cansó de que, tu y que al empresa. final de cuentas se trata de que, por ejemplo, yo tengo un equipo y el equipo, cuando yo tengo una visión de algo, yo no vengo con la idea bueno, puede ser porque yo soy diferente, pero yo no vengo con la idea y le diga, hey, vamos a hacer esto porque yo quiero, sino más bien abro la discusión, ok, mira, tengo esta idea, tenemos que o hacer esto, algo, alcanzar este resultado. ¿Qué opinan ustedes? ¿Sabes? Hablo como la discusión porque las ideas de un equipo son valiosas y yo Pero creo es que que eso es parte de la gobernanza. La participación es parte de un proceso de gobernanza, Jesús. por Entonces, eso tal lo vez no traigo, lo porque haces de uno forma se entendió. consciente. Tal vez no lo haces de forma consciente que estás adoptando principios de gobernanza, pero es que todo jala para su lado. O sea, ¿cómo te digo? Si tú tienes un corazón así dadivoso, bueno,
y empiezas a hacer cosas que lo haces de corazón, pero todo cuadra, o sea, así es la gobernanza, así debería ser, de hecho. Entonces no No, lo y ahora haces sí porque que haces. entendí completo el concepto. Espero que la gente que nos esté escuchando también entienda el concepto porque me parece que es algo, no creo que la gobernanza sea un concepto nuevo, dudo mucho que sea, pero el concepto de algorítmica y todo lo que estamos viendo en función de tecnología es importante, ¿no? O sea, que todos tengamos acceso, todos tengamos oportunidades, todos tengamos voz, no sé si voz y voto, pero por lo menos alguna participación en algo, ¿no? O sea, y entender lo que tú decías hace rato es que también la tecnología es una, dependiendo de qué tan avanzada esté o dependiendo de Es cómo es el es uso, que, la tecnología forma parte como es un actor también. es que depende de lo que quieras hacer, Jesús. Digamos, algo más sencillo de abstraer. Tú tienes tu empresa. Tú Ujú, puedes seguir el modelo americano o el modelo europeo, el alemán. ¿A qué me refiero? En el americano, los empleados no pintan nada. Tanto así que si tú decides vender la empresa, la vendes y se acabó el lío. Y ujú, es más, hasta la propiedad y la administración son diferentes. Contratas un administrador, acabó el lío. Con seguros, acabó el lío. En el modelo alemán, no. En el modelo alemán, ya está en el japonés. Tú no puedes vender la empresa así nomás. Tú necesitas tener el apoyo de los empleados para vender eso. Tal vez ellos no tengan voto, pero tienen voz. Ellos participan en los directorios y expresan lo que está pasando con la organización. Igual los propietarios o los directores delegados participan con los empleados. ¿Por qué? Porque las decisiones que se toman tienen que ejecutarse. Y si los empleados no quieren, o sea, harás lo que quieras, pero si no quieren, te van a boicotear. En cambio, que claro, si ellos participan y con eso se decide sea solo con voz, o sea, con voz y voto, pero haces que la gente se comprometa claro, estoy de acuerdo. y Estoy de sienten acuerdo. que es Mientras más suyo. participe, la gente se compromete más. Estoy de acuerdo con eso. Pero es que ya va ahí, o sea, como te digo, es como el modelo que se elija. Pero yo lo que tal vez te quiero participar. Hay que entender esto para que sea a nivel global. O sea, esto tienes que hacerlo en tu hogar, esto tienes que hacerlo en tu trabajo, esto tienes que Ujú, hacerlo en tu edificio, esto tienes que hacerlo en tu vecindario, esto tienes que hacerlo en tu ciudad, en tu país, en el mundo. Entonces, claro, y empieza el respeto de la consideración de por lo menos, tal vez tú no tengas que ver, pero Jesús, ¿qué piensas de esto? claro. Entonces, y aparentemente no tienes nada que ver, pero después resulta que sí, a lo mejor, por decirlo, la casa que se pensaba construir, Jesús ha sido el dueño, pero el terreno donde se construye la casa ha sido Jesús el dueño, pero él justo le agradó que por ahí mismo sea la calle. Es que depende mucho, porque es que yo siento que en este tema hay, de cierta forma, los actores o no actores, si son parte de ese sistema, de alguna forma se sienten afectados, positivo o negativamente, pero siempre son afectados por por algo, ¿no? Y por eso sí es importante que tengan algo de participación. Me encanta el concepto en general, ¿no? O sea, no lo había bajado a tierra porque confundía gobernanza, gobernabilidad, gobierno, todo junto. Y ahora me diste una claridad que no tenía, que tampoco se existía, y entonces es Eso- importante. Sí, creo que es por lo que tú dices que paso por aprendiendo de todo un poco, entonces es como Bueno, pero lo estás estudiando también, porque tú dices aquí, tú dijiste, cuando empezaste dijiste que eras súper curioso, y ahora me imagino la curiosidad tuya a dónde llegaba. O sea, me imagino que eras de los que te interesaba un tema y hasta que no saca, y te lo digo porque yo también soy así, a mí me interesa algo, yo me meto tan de fondo que hasta que no entiendo de qué va la cosa no me quedo tranquilo. Y probablemente nunca me quedé tranquilo. Me imagino que tú también vas de esa manera. Sí, pero lo de fondo nomás, tal vez yo lo escrapeo muy superficialmente hasta entenderlo, pero claro, ya cuando te metes a algo de verdad, de fondo, fondo, pero es mucho tiempo, por eso es que no, son como capas, ¿no? Son niveles de aprendizaje, hay un nivel como de cultura general, un nivel que ya te hace o sea, tuerto en el reino de los ciegos. Y un nivel que te abre los ojos plenamente, pero que no tienes con quién hablar porque nadie te entiende. Total, sí. Y otro nivel que tal vez ya estás como para ganar un Nobel, donde ya
escarbaste tanto que encuentras cosas valiosas que nadie más todavía la ve y son replicables en otras áreas. Claro, yo digo fondo porque por lo menos para mí cuando yo me meto, cuando empecé a investigar de la inteligencia artificial, yo no me considero ni de chiste un experto. Probablemente sea experto a ojos de quien viene detrás de mí, pero yo simplemente lo que hago es que me encanta lo que hace, me encanta la tecnología, me permite hacer varias cosas para mí, y entonces cada vez que me permite hacer cosas, yo simplemente voy, investigo cómo hago esto, cómo voy por... O sea, no me quedo con, bueno, déjame probar y romper para hacer. Eso lo hacía antes, ahora ves, bueno, voy a probar, voy a hacer, pero déjame escuchar este video de YouTube o déjame leer este libro para ver cómo hago para pasar de aquí a allá. Y entonces uno termina aprendiendo cosas porque yo soy de los que opinan que si tú vas a leer algo para aplicarlo, coño, léelo, aplícalo, léelo, aplícalo, ¿sabes? Que vas como en el camino Mira, haciendo cosas que lees y aplicas, ¿no? Hay conocimiento que uno se queda como conocimiento general, uno lee cosas y después con el tiempo va pasando, o después va pasando el tiempo y tú dices, coño, esto lo leí en el libro tal, tenían razón. En ese momento lo leíste como algo que te interesó, que no ibas a utilizar mucho, y, y en algún momento le ves la utilidad, ¿no? Pero, ¿sabes? Cuando uno se mete en algo, yo por lo menos que soy, yo a veces tendo al hiperfoco, porque yo tengo TDAH, bueno, ya a mí me diagnosticaron hace 3 años con TDAH, entonces yo soy muy disperso en unas cosas, pero cuando me enfoco en algo, tú me tienes que jalar por los pelos y sacarme, ¿no? O sea, porque me enfoco tanto que probablemente no hablo más de eso, solamente hablo de eso, solamente hablo de eso, solamente hablo, y eso es donde yo digo lo que te decía hace ratico del fondo, ¿no? O sea, ¿sabes? Yo soy el curioso, muy, muy, muy curioso, sí, pero yo normalmente termino un tema y voy para otro, y después voy para otro, y después voy para otro, después para otro. Probablemente mi cabeza está, bueno, quiero aprender de todas a la vez, pero no, es inhumano de querer aprender de todas las cosas a la vez. Bueno, pues, al menos para mí. y no lo recomiendo tampoco. Yo he visto que hasta como estrategia es mucho mejor centrarte en un solo tema, volverte hiper especialista en ese tema y disfrutar la vida. Porque cuando te vuelves hiper especialista, pero de los buenos, la gente te busca, te paga bien, no estás sobresaturado la mente de cosas Ujú. y puedes disfrutar, vives el presente más fácil. Sí, Entonces, eso totalmente de también de acuerdo. serenar la mente para disfrutar el presente también es algo muy importante. Entonces, no sé si eso te pasa a ti. Me cuesta mucho, o sea, a mí me gusta serenar la mente, pero me cuesta mucho porque estoy, ¿sabes? Siempre mi cerebro siempre está en, A no mí en por... muchas cosas, pero a lo mejor en uno y la repienso, la repienso, la repienso, la repienso, ¿sabes? Sí, pero ponte, o sea, cosas que yo veo. O sea, no me ha ido mal en la vida, pero sé que si te focalizas en algo, eh, puedes tener mejores resultados Total. y puedes tener más tiempo, porque solo estás haciendo una cosa. Ujú. Y si esa cosa te metes más profundamente, aparte de resultados económicos, puedes tener resultados intelectuales como un premio Nobel, porque solo estás haciendo una cosa. Solamente es especial. Claro, porque es al final de cuentas, hablamos al principio de la marca personal. Cuando la marca personal, la gente, es que, por ejemplo, déjame ponerte un caso random, ¿no? Pero por lo menos Steve Jobs hizo un montón de empresas en su vida, pero lo conocemos a él por Apple, ¿no? Y porque él se enfocó netamente, a lo mejor un caso random, pero él se enfocó netamente en hacer que Apple fuera la primera empresa de tecnología a nivel mundial. Eso fue su foco. Tú no lo conoces. Bueno, él tenía otras empresas, fue dueño de Pixar, fue dueño de Next, fue dueño de un montón de cosas, pero tú no conoces eso porque fue lo que le puso alma y corazón al punto que lo mató. O sea, siendo un poco exagerado aquí porque no, el cáncer es otra historia, ¿no? Pero al punto de que eso era lo único que él veía, pensaba y hacía, ¿no? Siento que todo Pero, tiene pero, que, así como pero decías, que tal, tiene que ser sano, ¿no? Pero que te conozcan por algo. y que estés en algo. Pues, o sea, tal vez me explico algo mejor. Aquí tengo un papel. No sé si tú conoces lo que es un profesional en T. ¿En dónde? Profesional en T. No, Aquí no, justo digo con una T. no. Entonces, que mira, las personas que somos curiosas, nosotros estamos viendo ciencias naturales, física, astronomía, computación, software, programación, luego nos pasamos a procesos, diseño de procesos,
De pronto encontramos Lean Manufacturing, sistemas de administración ágil, de sistemas de administración ágil, gestión, diferencias gestión-administración, descubres formas de gobierno, psicología de la acción, hacking ético, revolución, pensamiento deconstructivo, pensamiento líquido, de Bauman te pasas a, no sé, Cualquier cosa. no sé si te diste cuenta, solo en un ratito empecé. Y claro, eso te pasa cuando eres muy curioso y no te centras en algo. Y es chévere porque, o sea, cuando encuentras personas así, eh, hablas y hablas y hablas porque conocen mucho, pero es por eso, porque ta. Entonces, son todólogos, pero no son especialistas. Por decirte, Exactamente, saben cuando alguien necesita una operación, saben tal vez cómo va a ir la enfermedad, pero no saben operar. exacto, exacto. Igual, Me saben de imagino que a ti te mecánica. pasa, me imagino que te pasa eso porque a mí me pasa. O sea, aquí estamos hablando de dos personas que somos educados en muchas cosas, pero que yo te diga, yo soy experto en, no. O sea, no te puedo decir soy experto en algo que yo diga que no soy, no soy. O sea, puedes ir armando esa experticia, pero también te das cuenta que, o sea, el tiempo que tú inviertes en conocer otras áreas es el tiempo que no invertiste en profundizar otras áreas. Exactamente. Entonces ahí está la T. Cuando tú profundizas, o sea, ese tiempo profundizas, o estás así. Entonces ahora, en nuestra época actual, hablando de procesos de cambio, es mucho mejor, o sea, ser un todólogo, pero en nivel uno. No en nivel 2 nivel 3 sino un todólogo nivel uno. Pero en el área que decidiste entrar, eso sí, dale al fondo. O sea, si puedes llegar a profundizar nivel que te postules para un, que te postulen para un premio Nobel, genial. O sea, eso es el top. Pero claro, qué tan fácil es, porque necesitas más Claro, tiempo. Pero si no tienes el conocimiento en T, tampoco sabes si estás yendo así, estás yendo así, o efectivamente estás hacia donde debes ir, porque ese contexto precisamente te da la capa superficial. Entonces, alguien que logra hacer esto es un profesional en T, en donde claro, pero me imagino que hablando de la capa superficial de la T, también te da, el ser curioso también te da opciones, porque tú puedes ver, o sea, aprendes tantas cosas que probablemente llegue una que diga, esta es, y ahí profundiza, ¿no? es que yo te diría que depende de la edad. Ah, no, Ya estamos hay claros. ciertas edades en donde no estás para hacer eso. Yo prefiero disfrutar la vida. Justo con la amiga en común que tenemos, con Verónica, ella me decía, para hacer esto, otro. Le digo, se honora la verdad, o sea, no me llama la atención el dinero, no es como, ya me he sacado el aire, quiero vivir de otra forma. No. Estás en otro momento y ya tú has sido, o sea, tú y yo ahorita nos compartiste que tú eres, has sido, has tenido empresas, has quebrado empresas, has vuelto a lanzar empresas, o sea, ya tienes una historia, un recorrido que probablemente alguien que más joven que tú o de menos historia que tú no lo tiene y a lo mejor porque yo digo que ahorita estamos viviendo una época donde todo es fácil y nada es fácil. Y entonces todo el mundo se mete, me imagino que hay mucha gente que dirá, bueno, yo quiero tener una empresa aquí, quiero tener una empresa allá y me voy a hacer millonario con otra empresa y tú llegaste al punto de que, sí, alguna vez lo soñé, pero ya estoy bien con lo que tengo. O sea, o ya me di cuenta que no es Lo que tan pasa es que es tan complejo. Es complejo. complejo, Jesús. Verás, en el mundo de las empresas, y justo le decía a Vero, le decía, Vero, ¿tú tienes idea de una empresa cuánto pago de impuestos? Decía, no. Muchísimo. Le digo, verás, entrando, por importaciones, 0,5% de salida de divisas. Impuesto suavito. Llega la mercadería, independiente de los aranceles que tenga cada mercadería, hay un impuesto a la enfermedad del cáncer aquí. Entonces, a pagar eso. Es chiquito, pero igual está. Vienen los aranceles directos. Sales de eso. Entras. Impuestos locales. Municipio al 0,5 mil. Superintendencia de compañías. Permisos. Con las tasas de permisos. Cada local tanto. La patente municipal, más o menos son $5,000 por local. Bueno, no por municipalidad. Luego sigues, entras a tus rubros locales. Todos los meses tienes que estar segurísimo de que haya fondos para pagar el impuesto del valor agregado, que si bien no es mío, pero yo lo pagué en inicio
y yo lo voy recuperando según van las ventas. Es como le presto al Estado y tengo que tener ese dinero de las ventas para el Estado. Si no lo tengo, multas. Y no son multas suaves, son multas fuertes. Sales de eso, entras a, ya para cerrar ejercicio fiscal. El 15% de lo que se gane es para empleados. El 25% es para el Estado. Va acá. Entonces, o sea, si empiezas a hacer números, el 25 más el 15, estás el 30%, 40%. 40%, el 40%. Más todo lo que te comieron en impuestos del otro lado, suave estás el 50%. Lo que significa que si tú compraste algo, produciste algo en 5, vendiéndole en 10, se te fue todo en impuestos. Tendrías que ganar más. Claro, Y el rato que ganas más, el que es informal y él mismo fabrica y él mismo vende, te vende mucho más barato que tú. claro, porque no tiene que pagar nada de eso. Nada de eso. Las empresas formales tienen que meterse ¿sabes? Tienen que sacar cuál es el Tienes que EBITDA. hacer economía de escala. Tienes que manejar muy buena economía de escala. Y para hacer economía de escala tienes que tener mucha coordinación con personas, con máquinas, con sistemas, procesos y demás. Luego de Claro, eso, digamos que ganas y logras ganar por principio de economía de escala, velocidad de transacción, margen de utilidad. ¿Cuál sea tu estrategia? Logras tener una buena utilidad. Te mochan más del 50%. Luego de eso, digamos que te quedan unos $20,000 de utilidad en el año, que no es nada, pero digamos, solo a modo de ejemplo. ¿Sabes qué? El Estado nuevamente sobre ese dinero que ya pagó, te vuelve a cobrar como persona natural, ya no como empresa, sino como individuo que hizo su inversión. ujú, Entonces, claro, vives en un estado en donde te digo, ¿y para qué quieres? Y luego regresas, digamos que todo es por el amor a la patria. Claro, pero nadie te agradece. Nadie te agradece. Entonces, lamentablemente, la mayoría de empleados entran con esa visión latinoamericana, no sé si mundial, no he tenido oportunidad de trabajar con empleados europeos o de otro lado, pero de aquí de Latinoamérica tienen una visión revanchista en donde son explotados. Ese discurso del rico y el pobre caló tanto que se sienten explotados y tienen esa mentalidad. No, yo no es me sacrifico por otro. Para sacrificarme por otro, me sacrifico para mí mismo. Y terminan claro, sacrificándose con el Uber, teniendo el jefe algorítmico. Y irónicamente, el emprendedor, en la gran mayoría, trabaja más de 8 horas al día, no tiene ujú, seguro social, no tiene sueldo fijo, tiene que poner su casa, su oficina, su carro, su computadora, su internet, y nos llega a cubrir lo que ganaría trabajando en relación de dependencia. Pero, totalmente. pero no se sacrifican para nadie más, aparentemente, pero se sacrifican para las compañías internacionales de internet, las compañías de las plataformas, bla, 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 bla. Entonces, Es un concepto bien interesante, porque yo soy de los proponentes que es digo, la total, realidad, es la sí, realidad. no, Entonces ya cuando tienes ya has buenos vivido maestros. eso, Como te digo, que la gente idealiza el mundo del emprendimiento y fuiste tú quien lo dijo hace unos meses frente de mí que dijiste, el emprendimiento es probablemente la mejor cura para la ansiedad o la mejor tratamiento para la ansiedad porque, o sea, tienes de todas cosas, no es tan fácil como dicen. Y yo soy de los, pasas ocupado, no tienes tiempo de enfermarte, no tienes tiempo de... pues, cuando tú emprendes tienes que, por eso es que yo soy proponente de que, o sea, ok, si el mejor momento, bueno, depende del caso, ¿no? O sea, si a ti te votaron y es lo que te queda es emprender, bueno, dale. Pero si tú quieres iniciar algo y quieres por lo menos construir la base y darte cuenta de si eso es para ti o no, coño, no, hazlo mientras tienes empleo, para que por lo menos veas. Coño, Totalmente, pero yo también quiero compartir una sugerencia, ¿no? Ve, las formas de emprender hay un montón, pero sugerencia que yo sí tendría que regresar al pasado lo que haría. Y estoy hablando con pies en la tierra. Nada de como esos consejos millonarios de ¿quieres ser más millonario? Cómprate 2 departamentos, alquila uno, vive en el otro. No, pero no tengo plata para comprar el primero, no seas pendejo. O sea, ¿qué consejo millonario? No, no, yo voy asentado a pies a la tierra. Para mí, primero hay que ser un estudiante excelente, aplicar a becas y aplicar a las pasantías, pero en buenos sitios. Entonces, logras eso, puedes entrar a inclusive organismos internacionales, y si eres muy bueno en eso, te van a contratar y te vas a quedar. Y mientras mejor empresas o mejores organismos internacionales o nacionales son, vas a tener un mejor perfil. Especialízate en lo que estás haciendo. Un ejemplo, por así decirlo, hablando del mundo de las leyes. Eres muy buen estudiante, te llaman a un tribunal para ser practicante, es asistente, amanuense, lo que sea. Entras ahí.
vas a aprender de los abogados más duros que van a litigar, porque vas a estar viendo esos juicios. Ellos te van a reconocer y te van a pedir ayuda a ti, que eres un amanuense, porque así funciona. Los amanuenses son los que mueven, los que agilitan algo. Los jueces te van a enseñar a deliberar, examinar sentencias. Ujú, Si eres pila, si se abre una vacante, vas a poder ser abogado del juzgado, tal vez defensor público, tal vez del mismo juzgado. Si eres inteligente, te va bien, vas a ganar casos si fueses un abogado público. Tal vez te fichen para fiscalía. En fiscalía, si sigues haciendo una carrera brillante, podrías ser fiscal distrital o fiscal general. Si llegas a estar en esos y tú decides montarte tu estudio jurídico, vas a tener los casos más pesados de los que por firma suave cobras $100,000 por haber estado en ese nivel, porque eso pagan por ese tipo de abogados. Pero fue una carrera de sacarte el aire. Ahora bien, eso es en el caso que tú quieras, como tú dijiste, emprender. En este caso, el emprendimiento del abogado sería montar su estudio jurídico, pero monta un claro. estudio jurídico donde ya conoce el mercado, él tiene fama propia, tiene clientela que le va a seguir y está. Entonces, puedes hacer eso mismo. Me acordé de Vero ahorita. Eh, y bueno, la mayoría de gente no la conoce, así que creo que se puede mencionar como caso. Ella hizo una carrera muy brillante en una compañía. Llegó a ser gerente, no sé si nacional o regional, pero decidió abrirse y se fue por otro lado. Y yo le digo, oye, Vero, pero si tú hubieses puesto lo mismo que hacían en esa compañía, ella misma dijo, ah, no, yo me hacía millonaria. ¿Por qué? Porque tenía fama, tenía puerta a clientes, tenía puerta a proveedores, conocía el mercado así, conocía mucho mejor que todas las personas de la compañía que dejó. Pero claro, ella decidió abrirse por otro lado. Pero el tema es que si te quedabas ahí, seguías siendo especialista, ni bien salías y estabas, cae más o menos con lo que tú dices, o sea, móntatelo, pero cuando hay como elementos para hacerlo. Es Entonces, curioso que lo dices, porque por lo menos si yo hablo de mí, en mi carrera, yo no he hecho nunca nada, yo nunca he hecho lo mismo. En mis 20 años que tengo como empleado de la empresa, yo he hecho muchísimas cosas. Yo soy, de profesión, yo soy ingeniero electricista. Y entré a la empresa como supervisor de mantenimiento en aquel momento, enfocado en la parte eléctrica, ¿no? Entonces, ¿sabes? Apliqué, después cambié a ser ingeniero de planta, ingeniero electricista, y llevaba todo lo que es el sistema eléctrico de la planta, el sistema de instrumentación. Me hice jodidamente bueno en eso, pero me hice mejor en todo lo que es resolución de problemas. Pero tuve una ventaja que a mí yo era el único del departamento que hablaba inglés. Y entonces empezaban, cualquier proyecto que venía, me lo asignaban a mí porque yo hablaba inglés. Entonces me mandaban, ok, vamos para que viajes para allá, vamos para que viajes para allá, vamos para que te metan en esos proyectos. Y entonces ese tipo de proyectos me fue desviando de lo que yo era, ¿no? Que era ingeniero electricista y que me encantaba la electricidad. De hecho, me gusta desde los 10 años, desde que tenía 10 años me gusta todo el tema de la electricidad, pero me desvié y me fui dejando llevar por el crecimiento corporativo, y en ese crecimiento corporativo, el crecimiento corporativo no es una línea recta. En una corporación como la que yo estoy, no es que tú vas a ser ingeniero y entonces vas a llegar al ingeniero de mantenimiento, o sea, tienes que como que formarte en diferentes áreas porque al final de cuentas te formas en está negocio apuntando dentro a de la la- empresa. por ahí le estás apuntando a la gerencia general. Exacto. Entonces tuve que Pero, formarme, me formé en varias cosas, ¿sí? Y me llevó, obviamente, fue una buena decisión que no me arrepiento, porque obviamente me llevó a salir de Venezuela, viví en México, ahora vivo en Estados Unidos, tengo una carrera, me conoce Raimundo de todo el mundo, pero viendo para atrás y yo, ok, ¿en qué soy mejor? No sé, ¿sabes? Entonces por es, eso es, es que cambia nunca. Es cuando que yo Jesús, salgo de emprendedor, ya salgo de emprendedor como mentor de negocios, yo hice el emprendedor como o sea, salgo como mentor de negocios porque yo hice una maestría, un MBA, y me di cuenta, ok, se me da bastante bien porque entiendo de números, entiendo de cosas, ¿sabes? Como un todólogo de negocios porque lo he hecho durante toda mi vida, pero tú me dices, ¿cuál es tu especialidad? Ninguna, no soy. O sea, o sea, me he formado, estos últimos 3 años me he formado bastante en marketing y me he hecho bastante necio en marketing, bastante. Ahora después, no en el momento que salí. Ahora después sí puedo hablar que soy estratega de marketing, pero porque me formé después que salí, ¿no? Y me encantó. Y este es una cosa que me encanta y lo hago, pero toda mi carrera, nada. O sea, no hay nada que yo diga, esto me identifica.
Lo que te digo. Es que es complejo. Lo que pasa es que cuando uno se cambia y pivotea de algo en algo, es como un reset. Ujú. Entonces, es como, no es literalmente el borra y va de nuevo, porque uno carga muchas cosas atrás que son de gran ayuda, pero sí tienes que empezar de nuevo. Y es Exacto. empezar de nuevo, tal vez lo vas a hacer más rápido, porque llevas experiencias, llevas contactos, llevas tal vez dinero, pero sigue siendo un empezar de nuevo. En cambio, que si te mantienes en una línea, por eso es importante tener una idea de qué voy a hacer con mi vida. Tal vez no por ti, Jesús, o sea, por otra persona que nos esté escuchando, pero si estás haciendo la carrera en la empresa y moviéndote entre áreas, o sea, el momento que sea oportuno, eres el idóneo para ser el gerente de la empresa. ¿Por qué? Exacto. Porque la conoces así, Ujú. claro. Y cuando escalas a ser gerente, tienes que aprovechar, es donde más se gana y más conexiones tiene. Entonces Y vas eso a fue mi tener... formación, o sea, mi formación era esa, mi formación era para liderar la planta, bueno, liderar una planta y ya después liderar un departamento, de hecho lo lideré, yo lideré un departamento de cadena de suministro Claro, pero de forma Pero como global. te, pero como te digo, es más por las personas que nos pueden estar escuchando, porque al final tú y yo ya creo que, como decíamos, estamos en una edad No, donde ya ya, vi. ya decidimos nuestra vida por dónde va. Pero Pero para es mí, cierto que lo que comentas, porque ahorita está muy de moda el tema del propósito, yo creo que es eso, ¿no? O sea, es que entender qué es lo que tú quieres en tu vida. Y obviamente yo siento que uno le entra, como dicen en México, le cae el 20 después que uno está grande, porque uno no empieza a pensar en qué quieres, cómo quieres que te recuerden a tus 80 a los 20. O sea, yo el ojalá camino que se haya niños hace, de 20 años que me estén escuchando, pero es una pregunta que uno se quiere hacer, debería hacerse siempre. ¿Cómo yo quiero que la gente me recuerde o qué legado quiero dejar, ¿no? O sea, yo me hice esa pregunta, tenía 42 años, entonces digo, ok, ahora la entiendo, pero si me lo hubiese hecho a los 20 probablemente mi carrera a lo mejor hubiese sido la misma, pero por lo menos hubiese tenido una visión clara que no fue la que me fui formando. O sea, digamos que igual el propósito no es algo fijo, pero es algo que uno debe tener un norte y a lo mejor en mis 20 yo tenía mi norte, bueno, yo quiero ser el gerente general o quiero ser, pero nunca me lo puse así como por sentado, simplemente fue, y puede ser o no puede, ¿sabes? Como que no tenía nada escrito, no, nada claro, nada, era como déjame llevar, déjame fluir como... claro, pero, o sea, ¿qué te digo? Es importante para los chicos jóvenes, o sea, el que tengan eso de, ¿y cuál es mi roadmap? ¿A dónde Ajá, voy a ir? ¿Cuáles son mis hitos? Entonces, claro, mi punto es esto. O sea, si yo hubiese seguido un camino como el que te menciono, antes no me ha ido mal, pero me hubiese ido mucho mejor. claro, claro. Pero, pues está bien, o sea, tal vez ahora yo estoy reestructurando mi enfoque es para algo más trascendente, disfrutar más, estoy yendo por un tema más académico, más intelectual, fuera de ese segmento de los vendehumos. Eh, Justo te Ujú. decía, yo en LinkedIn ayudo, pero no he cobrado. Ya voy a formalizar una compañía y hacer servicios para eso, sí, pero lo que he hecho hasta ahora ha sido totalmente gratis y hay gente que literal se ha llevado de bueno, Rodrigo, solo digo el nombre, él tenía poquitos seguidores, creo que tenía 300 seguidores. Él ahora me parece que tiene 17.000. Y aparte ya tiene un plan y tiene su empresa, que es wow. Por un caso, tú conoces otro caso que creo que también conoces. Entonces, Conozco varias personas conozco, bueno, he visto tu caso, conozco otras personas y conozco otros más que más o menos siguen como la misma estructura, que no te la venden por ningún lado, porque no me quiero meter en el tema de LinkedIn y las redes, porque es un tema, otro tema a tocar después, pero ahorita te venden mucho de que tienes que actuar de cierta manera y hacer tal cosa y hacer la cosa, y sí y las no. O fórmulas de sea, esos. es un sí y un no. Es que verás, las técnicas son buenas, pero ¿qué te digo? O sea, si vas a seguir o sea, a construir algo, es genial si te dan la receta y la técnica. Y te Exacto. firmen la garantía técnica, todavía es mucho mejor. De Ujú, pronto tú contratas un arquitecto, un ingeniero, ellos te tienen que firmar la garantía. Que si se cae el edificio, hasta con indemnización te tienen que dar. Porque está siguiendo su técnica, su mapa, su... Es más, te cuesta más, pero les das hasta esos que construyen. ujú. O sea que yo le digo siempre a la gente que trabaja conmigo, que les digo, porque la gente me pregunta, bueno, ¿y cuál es la mejor técnica? ¿Cuál es la mejor estrategia? Y yo, mira, la primera estrategia que tú tienes que seguir
es ser consistente. Una vez que tú eres consistente y constante, yo te puedo dar lo demás para que tú puedas crecer. Pero si tú, o sea, si tú quieres publicar, ahora que me metí en esto, si tú quieres publicar en LinkedIn, o en Instagram, o en YouTube, o en lo que tú quieras, y tú quieres crecer, lo primero que tienes que hacer es publicar. Después que tú ya tengas como ese hábito de querer hacerlo, ahora sí yo te puedo dar la técnica, pero si tú no haces nada, nunca has publicado, no tienes la constancia, no tienes la dedicación, no tienes nada, difícilmente la estrategia que te dé, llámese la que sea, te va a funcionar porque no la vas a aplicar. Y eso es algo que yo veo mucho en las redes, pues dicen, no, tienes que empezar con la estrategia, tienes que empezar con... Yo sí, la estrategia es importante, pero primero tienes que hacer el primer paso, que es La inercia. romper la inercia de hacerlo por primera vez. Yo por lo menos yo empecé porque me decidí un día, bueno, voy a publicar todo este año, todos los días de mi vida, porque puse esa meta. ¿Qué publicaba? Lo que se me ocurriera. Pero rompí la inercia, hice el hábito y ya llevo casi 3 años publicando todos los días. Obviamente ya tengo una estrategia, tengo un público, tengo un mensaje, tengo una cosa, me salen clientes por ahí. Yo soy bien, en inglés se llama stubborn, terco, porque me dejo llevar por mis propias, ¿sabes? Por mis propios métodos y a veces no sigo los métodos de otros. Pero aprendí las cosas y siempre estoy aprendiendo. Yo soy de los que analiza los perfiles de otra gente. Analizo el perfil tuyo, el perfil de Vero, el perfil de Alois, todos los perfiles yo veo lo que hacen. Y entiendo más o menos, oh, ok, esta gente lo que está haciendo es, se trata de aplicarlo a mí, a mi manera, a mi estilo. ¿Me ha funcionado? A veces. ¿Me ha funcionado mejor? No. ¿Me ha faltado una guía para alguna cosa? Totalmente. Pero yo digamos que yo estoy en una inercia porque estoy en esta constante curiosidad que a veces es una bendición y a veces no tanto porque siempre quiero entender más cosas, quiero hacer nada, y me imagino que a ti te pasó también al principio hasta que encontraste, Eureka, esto es, ¿sabes? Esto es lo que me llevó a mí a crecer a donde estás ahorita, que tienes una comunidad de casi 1 millón de personas y tienes una comunidad de no sé cuántos, de ciento y tantos mil seguidores, pero porque te dedicaste a hacerlo, me imagino que en algún momento te pusiste la meta de llegar ahí y a seguir creciendo y conseguiste tu propio método, tu propia técnica y ahora lo puedes compartir. De hecho, te cuento que no es que inicié así para nada. Como inicié fue por compartir y tener algo para mí y para el que le sirva. Entonces yo creé el grupo del Club de Libros y lo que hacía ahí era poner, encontré tal libro en tal página, básicamente. Y empecé. Y de pronto empezó a llegar gente y obviamente lo que era útil para mí era útil para alguien más y empezaron a postear. Pero llegó un punto donde la gente se metía a hacer cosas que no era la idea del grupo, básicamente a vender o a hacer marca personal. Y ya como hierba mala en un jardín, a ti lo que te interesa en el jardín son las flores, que se esté bien, algún frutal por ahí, y acabó. Pero el rato que todo crece sin razón de ser, o sea, no era el propósito, estaba moldeando el grupo. Y fue como, bueno, veo Voy a que, poner reglas. veo que están así, ya. Estoy dedicando horas de tiempo a esto. Yo no estoy sacando nada. Esta gente está... y ojo, yo conozco gente que está mucho tiempo y no tiene los seguidores que tú tienes ni nada y son constantes. Creo que la estrategia también es importante. Sí, Digo, claro, súper importante. y sobre todo, ¿sabes qué era lo que me molestaba? Que cada rato me escribían a quererme vender cosas y yo les hacía preguntas y no sabían. No, La mayoría de la gente que vende ahí dándose de profesional no saben. no sabe. Me acuerdo una que me quería manejar, ¿cómo era que me ofreció conseguirme clientes, que era especialista en marketing? Solo le pregunté de si estás haciendo embudos o loops de venta. ¿Qué es eso? No mames. Otro A mí me que, pasó, ahora que, que que, comentas, disculpa que te interrumpe, que a mí me pasó hace unas semanas que y se lo compartí a Vero, por cierto, porque me intentó vender y entonces yo le digo, mira viejo, me encanta tu presentación, me encanta lo que dices, pero ajá, ¿cómo me ayudas tú a mí? ¿Qué es lo que va? Dime el cómo. O sea, no quiero que me des la receta porque al final es tuya, pero dime cómo es que vamos a trabajar. No, bueno, tú no eres mi cliente. Y yo, ¿cómo es que no soy tu cliente? Estoy interesado en lo que haces, pero quiero saber exactamente qué es lo que vamos a hacer juntos. No supo, no me supo responder. Obviamente se encontró con un medio zorro viejo que más o menos está corrido en esto no, y le lo cuestioné. que pasa es Pero que hay como mucha ese, como ese me han pasado enorme cantidad de gente que ha pasado por cosas que no te quiere vender algo que no tiene ni idea de cómo venderlo.
O ni siquiera sabe si eso es lo que, ¿sabes? Simplemente porque hay gente incauta que de repente cae. Y me parece que es positivo lo que comentas, porque sí, en esta red y todas hay que limpiarla de gente que está haciendo, o sea, Es que, primero es vendiendo que, que es el que éxito de la noche Jesús, a la mañana es de la noche a la mañana, y lo otro es vendiendo humo. la mayoría lo que hace es paga un curso y de ahí se quedan con qué vieron en el curso, qué aprendieron en el curso y dicen, ahora yo voy a hacer mi curso. Ujú. Y replica. O pagan a un coach, ven lo que hace y se vuelven coach. Exacto. Y de pronto ya tienes un montón de gente que dice, así se hace dinero. Y todo el mundo piensa que es fácil. No, a mí me cuestionaron una vez porque me decían, mira, pero tú te das mentor y das mentoría, el resultado que tú das a tus mentorizados? Yo, mira, te voy a ser sincero, los resultados no los tengo yo, los tienen ellos. Yo simplemente les doy la guía para que ellos apliquen y para que ellos hagan. Pero ¿cuántos clientes les puedo prometer? Yo no puedo prometerle clientes a Ricardo. Yo puedo decirle, Ricardo, si tú haces A, B y C, tú vas a tener clientes. Es que ¿Cuánto? depende de lo que Depende, venda depende de la disposición tuya. Jesús. Es que ahí es, o sea, perdón, me voy a meter en tu negocio que estoy de buena manera, o sea, no me tomes a mal. Pero ahí lo correcto sería, a ver, yo te estoy haciendo una consultoría, yo soy un consultor, es esto. Yo, tú me pagas por esto. Yo te resuelvo consultas o te hago estudios, tú me pagas por esto y te doy la forma. Es una Ujú. fórmula hecha por un profesional, pero si quieres la implementación, Esa buenísimo. es otra historia, exacto. Hagamos, es otro tipo de consultoría con implementación. Si tú quieres que te pase clientes, perfecto. Hagamos, yo te brindo el servicio de captación de clientes, de prospectos, de leads. Exacto. ¿Quieres que yo negocie los prospectos de una vez? Perfecto. Yo te hago el servicio de Grow Partner. Exactamente. O sea, hay que tener bien claras las cosas, ¿no? Porque si no, claro, como tú dices, te confunden, se confunden y cada quien está, y es una... Ayer estaba con un amigo. Le digo, tú pagaste a este consultor, yo hago esto gratis. Y más, el resultado te da lo que yo te di que lo que estás pagando. mil Claro, seiscientos dólares. ¿Por qué? Por una hora a la semana estar conversando. claro. Digo, para hacer eso, loco, mejor contratabas una psicóloga o por último, ya si quieres profesionales élites. Yo soy de esas personas. Quiero una buena asesoría, reviso mi consultor, mi directorio. Ya, Ruth, Pipi, ex Pipi, importante, de empresas importantes. Ruth, necesito una asesoría. Mañana está bien, a tal hora ya. Me pasan la factura, factura de 200 $300 la hora, pago. El profesional élite me dice lo que tengo que hacer. Ah, Exacto. mucho más barato que estar pagando 1.000, $2.000 de bla, 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 bla. Y encima más Totalmente. estás en perder el tiempo. ¿Por qué? Exactamente. Porque tú dices, ni siquiera te ofrecen resultados. En cambio, Ujú. alguien que ya vivió y experimentó y que te es claro, o sea, sabe por qué te cobra, es diferente. Y ojo, que con la inteligencia artificial, o sea, ese tipo de negocios para mí va a ir a la baja. Acuérdate lo que pasó con una de las Big Four, $400.000 a un municipio bueno, a un gobierno, luego descubren hecho con ChatGPT. O sea, ya los clientes se dan cuenta que están haciendo hasta estos estudios, estos informes, estas recomendaciones con ChatGPT. Ahora, ¿qué es lo que hace la gente? Para contratar un consultor, un mentor, bueno, mentor es diferente, pero un mentor es alguien que vivió, te dice, mira, yo Exacto. hice esto y de esta forma te enseño. Un coach es, Es externo. Un coach es algo que tiene una expertise en algo, pero te puede guiar, pero no a veces, necesariamente a veces tiene no la tienen expertise. expertise, a veces no tienen experticia, Jesús. Es que No, los pero coaches, tienen expertise en algo, en hacerte a cuestionarte veces, para que tú mismo lo recorras. lo que pasa es que los coaches se avalan a sí mismos. Normalmente los coaches es grupo de amigos que se declararon coach y generan un club de coach y ellos certifican al nuevo miembro y para justificar le hacen un curso pequeño. Entonces yo sí he visto personas que, o sea, si me dices expertise en qué, en preguntar, pero para preguntar lo mejor que puedes hacer es escuchar. Ahí, según escuchas preguntas, es un curso de comunicación efectiva y vas a Tú ser. sabes que cuando yo entendí justamente eso que tú estás diciendo, yo decidí deslingarme de la palabra coach porque dice, no, yo estoy O enseñando a sea, gente lo el que sabe te va a decir eso. El que sabe, ¿verdad? el que no sabe, en cambio, suena, wow.
Pero ya, ya la De la gente palabra no lo te que dice, cree. yo te enseño lo que yo sé. Si yo no te voy a enseñar lo que yo no Eso es sé. Si yo, mentor. no, yo lo sé y lo aplico, te lo enseño. Si no, no. Y también Claro, entendí la palabra consultor. El consultor lo hace por ti. O sea, tú le pagas para que haga un trabajo por ti o te hace una consultoría técnica en alguna cosa. O sea, entendí los tres conceptos y dije, coach, no soy. O sea, tú no me vas a pagar 17 horas para... Que uno a veces se pone el sombrero, sí. Claro, yo por lo menos a veces tengo clientes que me toca, no sé, de coach ni de mentor, sino de psicólogo a veces, pero porque uno le toca a veces, ¿no? Pero pero sabes que este mundo del coaching también hay que tenerle cuidado. Eh, es y, una fama, es una moda, perdón. puntualmente hay un grupo del coaching que es el de, ¿cómo les llaman esto? Cultos de la superación personal. No sé si has escuchado esa parte, No, pero es un segmento del coaching donde básicamente son personas que aprendieron a hacer terapias de choque, terapias de psiquiatría y de psicología de choque, donde claro, sí, pero estas terapias fueron diseñadas para gente enferma. Por algo estamos hablando de psiquiatría, pero la explican con personas normales. Entonces las personas quedan extasiadas y principio de neuromarketing. Haz que se emocionen, pagan lo que quieras. O haz que exactamente. sientan miedo, pagan lo que quieras. Es que al final de cuentas son cultos. O sea, yo he pertenecido a varios de estos cultos y tú te das cuenta, o sea, yo me doy cuenta de la gente, este, por lo menos yo soy seguidor de Tony Robbins en muchas cosas, pero tú vas a un evento de él, es para venderte algo de ellos. Justamente aplican no solo neuromarketing, usan hipnosis también, para Te que tú, digo, terapias de choque de psiquiatría. exacto, Ahí, para que tú ahí llegas están y digas, todas. wow, voy a invertirle $20,000 y va, y tú, yo me quedé impresionado el último evento que fui, yo La me gente quedé paga, impresionado la saca gente que la va. tarjeta y dice, tenga. Toma, sí, tal cual. Y yo digo, wow, qué impresionante. O sea, qué impresionante Sí, cómo cambia, cómo hipnotizan a la gente para que la gente vaya y lo haga. Pero así, como borrego. Y yo veía, me decían, pero tú no vas ahí. Y yo, no, uno, no tengo es ese que dinero y no, no me es que interesa. es el efecto manada. Son estrategias de psicología. En efecto manada te pasa eso. Psicología de grupo. Dejas de pensar individualmente y tienes que pertenecer al grupo. ¿Qué no Y vas que a hay ir, cosas que, Jesús? Pero ya estamos, tata. Ya sientes esa como obligación de mantenerte en el grupo. y que hay cosas que, por ejemplo, a mí lo que, no voy a decir que me molesta, porque al final no me molesta nada, pero yo le digo que de ese sí, 1.000 personas que se metieron en un culto de eso, probablemente 10 tienen los resultados que esperan o las transformaciones que esperan. El otro 90% no tiene nada. Simplemente se metió ahí por fanatismo, porque invirtió el dinero, ¿sabes? Eso es lo que a mí me llama la atención de ese tipo de cosas que hay hoy en día, porque es eso. Te prometo resultados, si tú te metes conmigo, vas a ser así, vas a cambiar de persona y tres tienen el resultado, que son los que te dan testimonio, los demás, ni de chiste, ¿sabes? Pero invirtieron y están felices. Pero si te prometen resultados, hay que pedir que sea firmado, ¿no? Con Exacto. garantía. Es Es que es raro, ¿no? interesante. Porque yo entré en una formación de alguien. Es que las garantías de esas cosas son tricky. Aquí podemos hablar un rato también. Es que yo firmé un contrato que me prometían tantos clientes, pero era si yo, o sea, mírate lo interesante, ¿no? Bueno, yo te voy a asegurar que tú vas a tener estos clientes si tú tenemos 5 clases a la semana, ¿sí? Y tú tienes que atender a 4, más la mentoría mensual, más hacer el paso a paso, más hacer lo que te diga. Al final de cuentas es como que, ok, si no cumples con el requisito mínimo, yo no te devuelvo tu dinero o no hiciste la cosa. Y yo decía, coño, qué arrecho, ¿no? O sea, si yo te estoy contratando y te estoy diciendo que tengo 2, 3 horas a la semana y tú me estás pidiendo que yo comprometa 5 para estudiar contigo, para yo ponerlo de tener los resultados, obviamente nunca me vas a pagar la garantía. Pero ese tipo de cosas se dejan ver, la gente no lee las letras chiquitas y donde no se da cuenta, pero es que es verdad, yo no hice todo lo que él me dijo, coño, pero si todo lo que él te dijo es que fueras un esclavo de él para tú poder tener resultados, y a veces no es humano, ¿no? Te comparto tips para la audiencia mejor, para tener clientes. Más allá, solo estos de los coaching que me parece importante. O sea, el ser coach como tal no me parece mal. Lo que me No, no parece para nada. mal es la forma, cómo se valida de ser una ocupación, un hobby, a ponerse a un nivel profesional y a quitar clientes o a competir directamente con psiquiatras y psicólogos. Eso es lo que no comparto. O directamente se pone a un nivel de o sea, un consultor, para ser consultor, debe tener títulos, no títulos, La expertise, títulos ¿sí?
debe tener cierta experticia senior y obviamente junior de algunas cosas, y inclusive participar en academia. Ahí ya tienes un consultor que tiene una red de contactos que te va a ayudar a resolver algo. Pero si no, o sea, quiero que entender esto, o sea, el nivel profesional no es igual. Entonces, si tú No, vas a contratar un coaching, siempre que sea psicólogo más coaching, lo que te cobre va a estar bien, pero si es un coach versus un psicólogo para tu desarrollo psicológico, que muchas veces es saber conversar y demás, yo lo que recomiendo es verifiquen las credenciales y evalúen, al igual que el tema de tomar un curso de $2,000. O sea, ¿cuánto te cuesta hacer un diplomado, una maestría? A veces te sorprenden, hay instituciones que ayudan con becas y demás, te cuestan menos de $2,000, inviertes año y medio y tienes una maestría que fue revisada por tu gobierno y tiene una garantía dada por una universidad y tienes profesores de qué nivel, versus una especialización de fin de semana que $2,000. Eso es lo que evalúan. Pero si me dices que el fin de yo hice mi semana no, maestría en negocios. Mi maestría en negocios me costó $3,500. pues, y, Titulado de y- universidad con sello y todo del Y este, Estado. este tipo de cursos de especialidad que son hechos por personas privadas con sus amigos, ¿cuánto cuesta? Entonces, no está mal, o sea, no digo no lo hagan, simplemente evalúen. Evalúe. Si te cobran $150 por 3 fines de semana, buenazo, a $50 ¿cuántas horas? O un fin de semana metido ahí, dale, o sea, es racional, está bien, pero $2,000 por un fin de semana, haz la maestría, búscale cómo hacer. Totalmente. Si ya Ya, esos $2,000 va a invertir 3 meses o alguna cosa que va a ser especializado, es diferente. Pero si va a correcto. ser, pero Y acá como en tú el dices, tema evalúa. y acá en el tema del coaching es igual, o sea, ¿qué necesitas? Primero saber tú qué necesitas como persona. ¿Necesitas un coach? ¿Necesitas un psicólogo? ¿Necesitas un consultor? ¿Quieres un mentor? Un mentor solo te va a decir lo que él hizo. Por ejemplo, yo te voy a decir ahorita formas de conseguir clientes. Eso sería ser mentor. ¿Por qué? Porque yo lo he Exactamente. vivido, yo lo he hecho, sé que funciona, a mí me funciona y te comparto. Exacto. Eso es hacer una mentoría. Pero el ejemplo, yo. Exacto. Y, y muchas veces los mentores son gratuitos, de hecho, porque los mentores, un mentor, sobre todo en el mundo de los negocios, es como hasta un poco ilógico. O sea, me vas a enseñar a hacer millones, pero tú estás cobrando, ¿cuánto la hora? $100. No tiene Y tú me sentido. dices que en una hora puedes hacer tanto y me cobras a mí $100. Eso es ilógico. O sea, si sabes hacer tanto dinero que haces dando clases, dedícate a hacer dinero. Y si vas a dar clases, hazlo gratis o hazlo en una universidad. Justamente de eso hablamos Vero y yo muchas veces, porque nosotros seguimos a alguien que se llama Alex Hormozzi, que seguramente tú lo conoces. El tipo da todo gratis, todo, todo, todo gratis. Ahora, si tú quieres una cosa con él, que vas a su oficina, Claro. te No paga problema. $5,000. Pero todo lo demás lo da gratis. Y tiene Está bien, libros. pues, es que es millonario. Tiene toda la lógica, es millonario. Exacto. Él no te va a decir, bueno, Pero en te va el a cobrar otro $200. caso, ¿No? ¿Para qué? No me interesa. A mí me interesa que tú generes plata, que te conviertas en millonario tú, y ahora si vienes para mí, yo invierto en tu empresa. Ese es su negocio, ¿sabes? Pero es lo que claro, tú sí, dices. sí, sí, está bien. Entonces, bueno, son como estas pautas que es importante que consideren el rato que vayan a pagar. Igual, misma idea, ¿no? Si eres un abogado junior, ¿cuánto vas a pagar por un abogado recién graduado que alguien que fue ex fiscal de la nación y etc, Que etc? seguramente te Obviamente, va a defender, ¿verdad? No que te es va a... diferente. Es diferente. Y como te decía, que quería dar unas pautas de cómo se pueden conseguir clientes. Y para conseguir clientes, la verdad es que primero empieza por qué tienes para vender. Ujú. Hay la teoría de que el producto se vende solo. Y es cierto. El producto se vende solo cuando el producto es bueno. Entonces, si quieres vender, asegúrate que tu producto sea excelente. Entonces, basta que uno te compre o regales y ese te va a referir a más. ¿Por qué? Porque el producto es tan bueno, va a regresar y va a recomendar. Pero es por el producto. Ujú. Y que resuelve el problema, al final. Claro, si no vende algo malo, el cliente te regresa y te va a ir mal. La segunda forma de vender es por la persona. Entonces asegúrate de tener vendedores que tengan gente que les quiere y haz que el vendedor venda a la gente que le quiere. Empiecen a buscar, hay un montón de compañías que hacen eso. Alta rotación de vendedores, pero a todos los vendedores les piden que vengan con bases de datos y piden que en las bases de datos estén los hermanos, la mamá, el cuñado, los primos y demás. ¿Por qué? Porque saben que a ellos les venden. No compran por el producto, compran por la persona.
¿Que recomienda eso? No, no lo he hecho, pero sí he visto un montón que hacen. No me parece correcto. Lo siguiente que puedes vender es porque tienes un proceso. Entonces tienes que gestar un proceso y el proceso tienes que idearlo. Y ya saben que está involucrado el producto. Entonces tienes que saber el producto. Llega el producto está listo para venta o tienes que adecuarlo, acondicionarlo. Entonces, parte del proceso llega el producto, se acondiciona. Siguiente etapa, ¿qué vas a hacer? El proceso, ¿cómo es? Para vender, ¿qué necesitas? Ahí entramos un CRM. Entonces, captación de lead. Luego de la captación de lead, ¿qué es? La validación. Entonces, lead validado. Luego de la validación, ¿qué viene? Abordaje. Abordaje y nutrición o conocimiento. Ujú. Luego, ¿cuál viene después de abordaje y conocimiento? Viene negociación y cierre. Y seguimiento y cierre. Sí, parte de seguimiento, seguimiento y cierre. Seguimiento, negociación, cierre. Ujú. Entonces, y luego viene atención al cliente y fidelización. Y Exacto. regresa el ciclo. Entonces tienes que tener un proceso. Y en este proceso vas a tener que formar elementos. Entonces, ¿quieres que una persona haga todo? Bacán. Entonces, tienes que formar a la persona para que haga todo. ¿Puedes dividir esto? Tal vez hacer métodos automatizados para conseguir los leads. Bacán. Entonces, haz eso. ¿Cómo vas a conseguir los leads? ¿Vas a pagar publicidad o vas a hacer inbound marketing? ¿O vas a hacer push, salir a la calle a golpear puertas? Ujú. Cadena de referidos, estrategias. Mira ahí cómo, quién lo va a hacer. Entonces, para armar esto de cómo consigo clientes, tal vez el aspecto general es universal, pero el caso individual tiene que ser diseñado estratégicamente. Más o menos como que si yo fuese un arquitecto y me dices, oye, quiero hacer una casa. Lógico, tenemos primero que hacer las bases, cementación de contrapiso, estructura de losas, pisos, habitaciones, pero ninguna casa es igual, todo se adecua a la necesidad, pero la estructura es importante que conozcan. Entonces, el rato que conoces esto, no tiene ciencia, o sea, es como para cada etapa de tu proceso de ventas, ¿qué vas a hacer? Que al final Y, de cuentas la venta, tú lo dijiste al principio, si tú tienes un buen producto, vender es fácil. Si no tienes un buen producto, vender es dificilísimo. Porque estás intentando vender algo que nadie quiere. o Entonces, sea, puedes vender por la persona, pero pero te va a no va, regresar, tú creo que dijiste, va a regresar como boomer. exacto, va a regresar o te va a regresar, ¿no? Entonces, aquí la idea es, y no conozco O el sea, tema. va a regresar al producto, no al cliente, va a regresar el producto. Exacto. Y aquí es importante eso, porque las grandes empresas tienen eso, tienen lo que tú dijiste, fidelización. Fidelización es que yo le vendo, o sea, tú confías tanto en mí por los servicios que te he dado, que yo vendo Coca-Cola en el Ártico y me lo vas a Hostia. comprar, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Pero eso requiere de que la primera vez que lo hiciste, lo seguiste haciendo, ¿no? Y lo hiciste bien, y me encantó y ese tipo de cosas. Y sabes que aquí nuevamente se aplica la gobernanza, porque si tú haces procesos, mientras todos ganen y todos participen, te va a ir bien. Mm. Querido Ricardo, qué gran conversación hemos tenido. Mira, nos que tuvimos como Sí. 1 hora y media aquí hablando, de Ujú. muchos temas, muchas cosas, y me encantó porque, es como yo te dije, tú eres una biblioteca ambulante, sabes de muchos temas, pero al final aportas valor, porque a mí lo que me gusta hablar contigo es un valor genuino y no un valor fake que te aprendiste en un libro esta mañana, sino es algo que traes en ti y que me los compartías cuando hablamos del método que sabes muchas cosas y me encanta que la audiencia haya tenido la oportunidad de escucharte aquí y que aprenda de todas las cosas que nos compartiste hoy y que nos quedó demasiado en el tintero, pero les recomiendo que sigan a Ricardo en sus redes, tiene una gran red en LinkedIn, publica todo, absolutamente todos los días, a veces más de una vez, entonces, ¿sabes? Es algo que si ustedes quieren aprender de él, bueno, vayan, contáctole, no sé cuántos contactos disponibles tenga, pero estoy seguro que está abierto a que te pregunten cosas y no, y bueno, ¿algún mensaje que nos quieras dejar ahora a la audiencia al final, para finalizar? Desearles muchos éxitos, bendiciones y que seamos buenas personas. El mundo cada vez está más loco, está más raro y necesita Así personas es. que tengan más corazón, más que cerebro. Esta parte de la inteligencia emocional es bien importante y cuídense, no crean que todo lo que brilla es oro. Edúquense, prepárense y
Sí, bueno, comparto, yo soy creyente. A los que sean creyentes, muchas bendiciones, porque de verdad que Dios nos cuida. Excelente. Gracias, querido Ricardo. Gracias por acompañarnos aquí en esta conversación que tuvimos tú y yo. Y gracias a la audiencia por quedarse aquí viéndonos todo este momento. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Un gran Ok. abrazo. Chao. Bendiciones, chao con todos.